Como su nombre lo indica, los gastos no deducibles son todos aquellos gastos que no es posible ser deducidos de la renta bruta gravable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta de actividades económicas. La Ley de Concertación Tributaria ya establece una serie de requisitos que los gastos y costos en los que un empresario, un emprendedor incurre, debe de cumplir para poder disminuir la base imponible para el cálculo de este impuesto. En el artículo 43 de la Ley de Concertación Tributaria se expresa: para realizar el cálculo de la renta neta gravable los costos y gastos siguientes no podrán ser deducidos. Numeral 1. Los costos o gastos que no se refieren al periodo fiscal que se liquida, salvo lo establecido en el numeral 3 de este artículo. Tú como contribuyente debes de recordar que tienes la obligación de calcular tu impuesto sobre la renta durante un periodo fiscal, generalmente es de enero a diciembre. Durante este periodo debes de calcular cuáles fueron tus ingresos y determinar cuáles son los gastos relacionados para obtener esos ingresos y poder hacer tu liquidación del impuesto. Sin embargo, si hay un gasto que no lo declaraste en el periodo anterior y en este periodo que estás haciendo tu determinación del impuesto pretendes declararlo, la ley es clara en decir en que ese tipo de gasto no va a ser deducible. Hay una excepción en este numeral, dice que se refiere al punto 3. El punto 3 hace referencia, si tú incurriste en un gasto al cual le aplicaste una retención, pero que por X y motivo no enteraste esta retención a la DGI, la ley establece que no va a poder ser deducible sino hasta en el momento en que pagues esta retención a la DGI. Es decir, si no enteraste la retención, hay una sanción en la no aplicación de ese gasto a tu base imponible. El numeral 2 establece que como gastos no deducibles, los gastos ocasionados en el exterior. El punto 3 dice que son los gastos o costos sobre los cuales se esté obligado a realizar una retención y habiéndola realizado no se haya pagado o enterado a la administración tributaria. En este caso, los costos y gastos serán deducibles en el periodo fiscal en que el que se realizó el pago o entero de la retención respectiva a la administración tributaria. Punto 4. Los gastos de recreación, esparcimiento y similares que no estén considerados en la convención colectiva o cuando estos no sean de acceso general a los trabajadores. El legislador ha establecido que esta serie de gastos deben de ser generales para todos los trabajadores, no iguales, sino debe de tener un acceso de generalidad. Cuando en tu empresa establezcas políticas, pero que hay una discrecionalidad para que ciertas personas solo puedan tener acceso a estos beneficios, corres el riesgo que la administración tributaria determine que este tipo de beneficios de esparcimiento, recreación, no sean deducibles, ocasionando un mayor pago de impuestos. Es por eso que es importante que tus políticas estén en armonía con las leyes tributarias para aprovechar este gasto. El numeral 5 hace referencia a los obsequios o donaciones que excedan lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 39 de la presente ley. Numeral 6, las disminuciones de patrimonio que no forman parte o se integren como rentas de actividades económicas. Numeral 7, los gastos que correspondan a retenciones de impuestos a cargo de terceros asumidas por el contribuyente. Muchas veces como empresario, como emprendedor, realizas actividades con algunos colegas y en esas negociaciones tu proveedor puede solicitarte que no le apliques la retención porque ya te está otorgando un buen precio, buenas condiciones en el producto o servicio que te está vendiendo. Tú puedes asumir que no se le aplique la retención y tú pagarla a la DGI. ¿Qué establece el legislador? Que esa retención que no te corresponde a ti, sino que le corresponde a tu proveedor, no va a ser deducible de impuesto de tu liquidación, porque ese impuesto le corresponde a tu proveedor, no te correspondía a ti. El numeral 8 establece que los gastos personales del sustento del contribuyente y de su familia, así como de los socios, consultores, representantes o apoderados, directivos o ejecutivos de persona jurídica. Uno de los errores que cometen los contribuyentes
es una mezcla de los gastos personales y los gastos empresariales. Muchas veces en la contabilidad de la empresa se encuentran gastos que son evidentes, que corresponden a gastos personales de sustento del socio, de los socios o de los familiares. Este gasto no es deducible de impuestos. El numeral 9 hace referencia al IR en los diferentes tipos de rentas que la presente ley establece. Numeral 10, el impuesto sobre bienes inmuebles, sobre terrenos baldíos o tierras que no se exploten. Como empresa puedes tener 1, 2, 3 terrenos en los que está operando tu empresa. En uno puede ser una bodega, puede ser las instalaciones, las oficinas administrativas o el parqueo. Sin embargo, si tú cuentas con un terreno del cual no estás utilizando en ningún caso para la generación de renta, el legislador estableció que el impuesto sobre bienes inmuebles que se le paga a la municipalidad no va a ser deducible del impuesto sobre la renta, porque no está contribuyendo a la generación de renta. Por eso, si no hay una vinculación con la generación de renta, este gasto se excluye. El numeral 11 establece los recargos por adeudos tributarios de carácter fiscal, incluyendo seguridad social, aduanero o local y las multas impuestas por cualquier concepto. Numeral 12, los reparos o modificaciones efectuadas por autoridades fiscales, municipales, aduaneras y de seguridad social. Por eso es muy importante que tú conozcas tus deberes tributarios, puesto que al momento de una revisión y las entidades fiscalizadoras determinen un ajuste o un reparo y te establezcan sanciones, el monto que vas a pagar por esa sanción no va a ser un gasto deducible de impuesto. O sea, que no pagaste el impuesto y sobre ello vas a pagar todavía intereses y recargos moratorios que tampoco van a ser deducibles de impuesto en el momento o en el periodo que la DGI establezca una fiscalización y resulte un reparo. El numeral 3 establece las sumas invertidas en la adquisición de bienes y mejoras de carácter permanente y demás gastos vinculados en dichas operaciones, salvo sus depreciaciones o amortizaciones. 14. Los quebrantos netos provenientes de operaciones ilícitas. El numeral 15 hace referencia a los que representen una retribución de los fondos propios, como la distribución de dividendos o cualquier otra distribución de utilidades o excedentes, excepto la estipulada en el numeral 8 del artículo 39 de la presente ley. 16. Las reservas acumuladas por cualquier propósito, con excepción de las provisiones por indemnización señaladas taxativamente en el Código del Trabajo y las estipuladas en el numerales 20 y 21 del artículo 39 de la presente ley. Como empresario tienes la libertad de realizar diferentes reservas siendo un empresario precavido. Sin embargo, esas reservas que tú establezcas, a excepción de las que tienen que ver con las provisiones laborales, indemnización, vacaciones, aguinaldo, y las que se refieren a las pérdidas por incobrabilidad o las estimaciones por incobrabilidad, las demás reservas no van a ser deducibles de impuestos. El numeral 17 hace referencia a los gastos que excedan los montos equivalentes a los estipulados en numeral 7 y 16 del artículo 39. El numeral 18, los pagos de tributo hechos por el contribuyente por cuenta de tercero. El numeral 19, el ISC, que se acredite por los exportadores acogidos a la ley 382. El numeral 20 es enfático en hacer esta exclusión de estos gastos que se refieren a los costos y gastos vinculados a las rentas de capital y ganancias de capital, excepto por las instituciones financieras reguladas o no por la autoridad competente. Recuerda que lo que estamos liquidando es el impuesto sobre la renta de actividades económicas. Cuando entró en vigencia la ley de concertación tributaria, se hizo esta clasificación de los 3 tipos de renta. Entonces, no puedes aprovechar un gasto que está vinculado a otro tipo de renta para ser deducida de la renta de actividades económicas. El numeral 21 dice: cualquier otra erogación que no esté vinculada con la obtención de rentas gravables. Si bien es cierto, se establecen 21 numerales en este artículo 43,
Este numeral 21 deja abierta la puerta para que la Administración Tributaria considere cualquier otra erogación que ella determine que no está vinculada con la generación de renta. Es por eso que todos tus gastos que tienen un vínculo con tu actividad económica deben de estar debidamente soportados y conceptualizados para evitar que la Administración Tributaria malinterprete que determinado gasto no está vinculado con la generación de renta. En esta sección podemos ver que el legislador ya estableció 21 numerales en el artículo 43 que te dice claramente cuáles gastos no van a ser deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta. En caso que te atrevas a deducirte cualquiera de estos gastos, corre el riesgo de que la Administración Tributaria realice una fiscalización y determine un reparo fiscal, conllevando al pago del impuesto y a una multa del 25% más sus recargos accesorios.